Queremos darle una vez más la bienvenida a todos ustedes y a todos aquellos también que nos sintonizan a través de esta transmisión. Es importante, ¿verdad?, reconocer que si estamos es por la gracia, es por la misericordia de Dios, que sin Él pues nada somos, sin Él nada podemos hacer, y todo lo que hoy el Señor nos ha permitido es porque Él es bueno con nosotros. Abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 11, versículo 11, hasta el versículo 24. Y vamos a ver esta historia, esta narración, donde Dios habla, donde Dios siempre está su mirada con todos aquellos que Él ha llamado desde el vientre de nuestra madre para servirle. Dice Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 24, en el nombre de Jesús. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, subió fuego de la leña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Padre, rogamos en esta tarde, Señor, que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu esté iluminando nuestras mentes y nuestro corazón esté abierto para recibir las fuerzas y la llenura del Espíritu Santo a través del oír la palabra hoy en esta hora.
Yo pido por los presentes y por los ausentes, por aquellos presentes que están viendo esta transmisión y escuchando, Señor, este mensaje que traes para aquellos que reconocen la necesidad de ti. Creemos, Señor, que tu palabra siempre hace el propósito, cumple el propósito por el cual es enviada. Así lo creemos, Señor, porque creemos en la obra del Espíritu Santo, que Él obra en cada corazón. Estamos en tus manos, Señor, y habla a tu pueblo hoy en el nombre de Jesús. Hace como 15 días dimos la primera parte sobre este tema, una serie que le puse por nombre Dios llama a los que se sienten débiles. Dios siempre está llamando a aquellos que se sienten que no saben hacer nada. Dios siempre está llamando a aquellos que tal vez han oído, tú no sabes hacer nada. Pero dice que Dios, precisamente Él, llama a todos aquellos que se creen que no pueden hacer nada. Y el tema de hoy le puse por nombre Dios te llama como Él te ve, no como tú te percibes. ¿Cómo nos ve Dios? Vamos a descubrirlo a través del mensaje. ¿Cómo nos percibimos nosotros muchas veces? Lo vamos a descubrir. Podemos decir que como humanos tenemos grandes debilidades. Podemos decir que la debilidad humana es el altar donde se manifiesta la gloria de Dios en la debilidad humana. Si el hombre con su fuerza pudiera hacer el trabajo que Dios nos ha dicho que hiciéramos, no podríamos hacerlo. Y si alguien lo pudiera hacer, entonces la gloria te la llevaría el hombre y no Dios. Por eso Dios siempre busca a hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres que reconocen que no tienen la capacidad, que no tienen las fuerzas para hacer el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando corremos a Dios siendo sinceros, que el trabajo que Él puso en nuestras manos no podemos realizarlo porque no tenemos la capacidad, es cuando Dios entra en acción. Hermanos, Dios siempre está más cerca de aquellos que no pueden hacer nada que de aquellos que se sienten poderosos. Dios de lo inútil hace algo útil. Por lo tanto, la gracia no necesita fuerza humana. La gracia de Dios necesita rendición del ser humano, pero una rendición total, absoluta, que aprenda a depender completamente de Dios. Por ejemplo, hoy vivimos una generación que está marcada por la inseguridad, una generación que se compara en todo momento, una generación que vive en el temor, en el miedo. Muchos saben quiénes son según su historia, según el tiempo de vida que han vivido. Conocen a su familia, así como cada fracaso que han tenido. Pero mire, pero pocos saben quiénes son según Dios. Ahora, para saber realmente quiénes somos según Dios, ¿qué tenemos que hacer? Soltarnos en las manos de Dios. Decir, Señor, yo no puedo, yo no tengo la capacidad,
Pero una cosa sí sé, según tu palabra, dice que si yo me pongo en tus manos y yo obedezco a lo que tú me envías a hacer, entonces tú obrarás a través de mí. Y es precisamente en ese terreno cuando la duda, cuando hay duda, cuando la opresión, cuando la debilidad entra, es cuando Dios empieza a trabajar en nosotros. Lo que leímos dice que Dios llama a Gedeón. Ahora, un poco de historia. Israel estaba siendo oprimido por Madián. No había estabilidad, no había abundancia. El pueblo estaba totalmente en pobreza, no había paz. Y en medio de ese escenario oscuro estaba un hombre escondido, sobreviviendo al tiempo en el cual todo el pueblo estaba pasando, estaba escondido. Por lo que Gedeón no sabe, él no sabía, Gedeón ignoraba lo que Dios veía en él. Dios lo veía diferente a como Gedeón se veía a sí mismo y se sentía a sí mismo. Hermanos, porque cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a una mujer, cuando Dios llama a alguien, no lo hace basado en su presente, sino en su propósito. Tal vez nuestro presente hoy es un presente incierto, con muchas dudas, pero eso nunca va a eliminar el propósito por el cual Dios te ha traído a Él. Hermanos, cuando Dios nos encuentra en medio de nuestra realidad, llenos de excusas. Hay muchos cristianos llenos de excusas. No puedo, no tengo la capacidad, no puedo hacerlo. Pero miren lo que dice aquí Jueces 6:11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora, si usted se da cuenta, el lagar no es un lugar para sacudir trigo. El lagar es un lugar donde se exprime las uvas o las aceitunas para el vino. ¿Por qué estaba en un lagar y no en el campo sacudiendo trigo? Porque había un temor, porque los madianitas dice que iban y les robaban todas sus cosechas. Es como, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, voy a poner este ejemplo, como un campesino dice, bueno, en vez de sacudir el manojo de ajonjolí o de arroz ahí en el campo, me lo llevo atrás de mi casa para que nadie me vea y me lo vaya a robar. Es lo que estaba haciendo Gedeón. Se fue a un lugar donde se exprimía las uvas para el vino. La Biblia dice que Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lagar. Si ese lugar era para uva, no para trigo. Estaba, ¿por qué? Porque tenía miedo. Se estaba escondiendo. Ahora su vida estaba adaptada a la opresión. No está viviendo, está sobreviviendo. Lo mismo sucede hoy. Hoy, hermanos, con la situación que vivimos, que está la inseguridad y todo, estamos muchos viviendo con esa opresión, escondiéndonos. Muchas veces no se está viviendo, se está sobreviviendo. Gregorio de Niza, en su paráfrasis teológica, escribió lo siguiente: dijo,
Dios suele encontrar al hombre no en su gloria, sino en su necesidad. Cuando Dios nos encontró, estábamos tan necesitados de Él que no nos dábamos cuenta. Pero como Dios, Él vino a rescatarnos, a salvarnos. Él bajó del cielo y vino a rescatarnos. ¿Y cómo nos encontró? Llenos de necesidad. Y es justo ahí, no cuando estamos fuertes, no llega cuando estamos seguros. Él llega cuando estamos escondidos. Es cuando Dios aparece. Muchas veces en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, estamos escondidos, pero nunca de Dios. ¿Por qué? Porque Él está ahí con nosotros. Dios está ahí. Mira, Dios no espera que arreglemos nuestra vida para llamarnos. Dios nos encuentra en medio del desorden. Algunos dicen, bueno, yo le voy a servir a Dios, voy a ir al Señor o serviré en la obra del Señor pues cuando yo me sienta más preparado o cuando yo haga esto, tenga el otro. No es hasta entonces. Dios quiere usarte en medio del desorden que estamos viviendo. Dios nos llama por lo que seremos. ¿Por qué? Porque Él ya sabe. Dios no nos llama por lo que somos. Él nos llama por lo que vamos a hacer. Dice el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué le dijo? Varón esforzado y valiente. Pero Gedeón en ese momento no era esforzado, ni mucho menos era valiente, porque el trigo lo estaba sacudiendo en un lagar. Estaba temeroso. Valiente no era. Estaba escondido, con miedo, inseguro. Pero Dios, ¿cómo lo llama? Dios lo llama guerrero poderoso. Y usted dice: pastor, es que yo no tengo la habilidad, yo no sé. Bueno, así te ves tú, así se ve usted. Pero Dios dice que Él lo ve a usted como un guerrero, como una guerrera, que Dios está ahí con usted para usarlo. Y aquí hay una profunda verdad, y es la siguiente: Dios no está describiendo tu condición, Dios está declarando tu destino. Lo que Dios, el lugar que vas a llegar cuando tú te sueltes en las manos de Dios. Dice Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Juan Crisóstomo dijo: la gracia no sigue al mérito, mérito sigue la gracia. Juan Crisóstomo dijo que la gracia no va detrás del mérito, sino el mérito detrás de la gracia. Hermanos, mire, Dios no nos da gracia porque seamos buenos. Nos hace bueno, ¿por qué? Porque nos dio de su gracia. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué Crisóstomo dijo esto? Él debatía contra los que decían: bueno, Dios me escogió porque vio que yo iba a creer en Él. Y a esto él responde diciendo que si Dios vio algo bueno, es porque Él lo puso primero en nosotros. Citando
Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, porque Dios lo puso primero en nosotros. Ahora, en su resumen, Juan Crisóstomo dice que la gracia es la locomotora y el mérito es el vagón, nunca al revés. Y es aquí donde comienza el conflicto más grande del llamado, lo que Dios dice, contra lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Hermanos, Dios habla a nuestra identidad de una manera profética y no a nuestra realidad visible, a de lo que estamos viendo hoy en este tiempo, en este día. Nuestra duda jamás va a eliminar nuestro llamado, aunque tengamos duda. Pero esa duda, si Dios te llamó, jamás te va a sacar del llamado que Dios te dio. Dice el versículo 13: y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. En otras palabras, Gedeón estaba diciendo: bueno, si dicen que Dios es real, él se preguntaba: ¿dónde está? Gedeón, él conoce la historia, pero no veía la manifestación. Gedeón tenía teología, porque desde pequeño, el judío, desde niño, ellos aprendían la Torá, aprendían el Talmud, aprendían la ley. Pero aunque él tenía teología, tenía conocimiento de la palabra, pero tiene una crisis de fe. Y es la crisis de fe que muchas veces los creyentes hoy de este siglo atravesamos. Agustín de Hipona, en su paráfrasis de la teología, dijo: la fe crece no cuando hay preguntas, sino cuando el hombre permanece aún con ellas. Agustín dice que la fe no es ya no pregunto, la fe es pregunto y abrazo a Cristo. Luego añade: Dios no busca cerebros sin duda, Dios busca corazones que no se aparten de Él. Por ejemplo, los 12 discípulos que anduvieron con Jesús, comieron con Él, caminaron con Él, fueron testigos oculares de lo que Jesús habló, de lo que Jesús hizo con los milagros. Pero aún ellos tenían un mundo de dudas. Incluso cuando después que Él murió, se les olvidó incluso que Él le dijo que iba a resucitar al tercer día. Y cuando fueron a darle las buenas nuevas, María, la cual fue testigo de la resurrección, y fue con el mandato que Jesús le dijo: ve y dile a tus hermanos que he resucitado, no creyeron. Por eso dice Agustín de Hipona, dice que la fe no es ya no pregunto, o sea, siempre vamos a tener dudas, siempre vamos a preguntar. Luego dice: la fe es pregunto, salgo de la duda y abrazo a Cristo. Porque luego dice: Dios no busca cerebros sin duda. O sea, el ser humano, por muy brillante que sea, tendrá dudas.
Por eso Dios dice, busca corazones que no se aparten de Él. ¿Tiene usted duda? ¿Está bien? Yo tengo dudas muchas veces. Pero la duda no va a hacer que yo me aparte de Cristo, sino todo lo contrario. La duda me hace que yo pregunte a Dios por medio de su palabra, el estudio de la palabra, y abrazo a Cristo. Porque la palabra me da la confianza y me da la respuesta a la duda que yo tenía. Y como vasos podemos tener grietas de preguntas, como por ejemplo, Señor, ¿por qué estoy así? Enfermo, enferma, pobre, negro, siempre estoy enfermo, siempre estoy en crisis, por esto, por el otro. Mas, aún con esas dudas, el tesoro que Cristo depositó en esa olla de barro, ahí está brillando. Dice el versículo 20 de Jueces 7: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Qué fue lo que usaron? Teas. Fue lo que usaron. Pero hay algo muy importante. Ellos fueron obedientes a la palabra que Dios le dijo a Gedeón, y que Gedeón dijera al pueblo: tienen que marchar el muro, ¿cuántas veces? ¿Nadie se acuerda? 7 veces. Y durante esas 6 vueltas, sin decir nada, sin murmurar nada, sin decir, bueno, ¿por qué Gedeón dice que demos 7 vueltas? ¿Qué nomás? ¿Por qué una estará bien? No, silencio. Pero cuando den la última, la séptima, griten todos a una sola voz. Y cuando lo hicieron así, los muros, las murallas se derribaron. Por eso la pregunta que Dios te hace hoy: ¿cuál es tu duda? No la escondas, o sea, no te quedes con la duda. Ve con el Señor. Solo abraza a Cristo. Dice: Señor, tengo esta duda, pero esta duda no hará que me aparte de ti. Vemos aquí que a pesar de las dudas de Gedeón, Dios no lo reprende por eso. No lo descarta. Bueno, pues Gedeón tiene dudas, pues no, mejor voy a llamar a otro. No, Dios nunca lo abandona. Hermanos, podemos tener dudas y aún así podemos ser llamados. Déjeme decirle que Dios no busca perfección para que usted le sirva. ¿Qué busca Dios? Dios busca disposición. Ahora, nuestras excusas revelan dónde está nuestra identidad. Vamos a ver el versículo 15 de Jueces 6. Dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y aquí está el problema. Mire, Gedeón se define por su contexto. Dijo su familia, dice: mi familia es pobre. Su posición no se guió por Dios, sino por su familia, que era pobre, la posición de pobreza. Está diciendo, en otras palabras: Señor, yo no puedo.
Está diciendo: Señor, yo no soy suficiente para hacer el trabajo. Y Agustín de Hipona, comentario teológico, escribe lo siguiente. Dice: el hombre es grande no por lo que es en sí mismo, sino por aquel a quien pertenece. Los grandes hombres de Dios, ¿por qué fueron hombres grandes de Dios? Porque le pertenecían ¿a quién? A Dios. Los grandes hombres, grandes mujeres, que la misma Biblia da testimonio de ellos. ¿Por qué fueron grandes? ¿Por qué la Biblia los nombra? Por esa razón. Porque eran propiedad de Dios. Le pertenecían a Dios. Hermanos, cuando Dios nos llama, Él no negocia nuestra inseguridad. Las confronta con su verdad. Él no va a negociar. Si ya te llamó, Él te va a llamar. Así te escondas donde te escondas, te vayas donde te vayas. ¿Qué le pasó a Jonás? Al final de la serie voy a dar eso, porque precisamente la serie se trata de estos personajes que querían huir de Dios, no responder al llamado de Dios. Mire, Dios le da una respuesta a aquellos que son llamados. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Es su presencia. Versículo 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora, el problema hoy del cristianismo, ¿sabe usted cuál es el problema? De que queremos ver una nueva revelación de la palabra, o que el ángel lo veamos en vivo, que venga y te diga: Agustín, Dios te dice que tú le vas a servir en esto y te voy a enviar a tal lugar porque tú vas a hacer esto. Muchos esperan eso, pero no, eso ya no va a pasar así. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos el mensaje escrito en la Biblia. Esto mismo que Dios le dijo a Gedeón, nos lo dice hoy a todos los cristianos. Dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, yo no necesito que alguien venga, un hombre o un ángel me venga a decir que Dios estará conmigo, si la misma Biblia dice que Dios está con todos aquellos que Dios ha llamado. Le dijo: yo estaré contigo. Y eso fue todo. No le dijo otras cosas. No le da un plan detallado. A veces queremos que Dios nos detalle bien el plan. Y guardamos algo en nuestra memoria. Cuando Dios sacó a Moisés, no le dio un plan. No, todo lo contrario. Moisés mató a un egipcio cuando salió de Egipto, huyendo. Y cuando le habló en el desierto, por medio de la zarza ardiendo y que no se consumía, no le dio un plan detallado, no le da garantías humanas, no le explica el proceso, cómo iba a hacer. Solo le dice: mi presencia estará contigo, nada más. Ambrosio de Milán dijo: no hay promesa que Dios mismo, quien tiene a Dios, lo tiene todo. Hermanos, si Dios, el que te llamó, está contigo, no te falta nada, lo tienes todo. Su presencia es suficiente. Lo que necesitamos no es más capacidad. Lo que necesitamos es más dependencia de Dios todos los días. Nada más.
Ahora, Dios confirma, pero también nos forja. Vamos a ver versículo 17 al 22. ¿Cuál de Jueces 6? Dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes y levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes y levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la leña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. El 22 dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Vemos que Gedeón pide una señal. ¿Y Dios cómo responde? Responde con fuego del cielo. Y con esto Dios confirma el llamado. Pero no termina ahí. Más bien, ahí es donde comienza el verdadero proceso. Ahora, el llamado no es un evento. El llamado es una formación. Por eso Dios primero te llama, y en el llamado, en el proceso, Él te está formando. Ejemplo: hace muchos años, cuando aún yo era pastor, yo decía: creo que mi llamado es tocar en alabanza, ayudar a los pastores, estar con ellos, levantando iglesias y así. Pero después de muchos años, Dios me habló a través de su palabra de lo que le estoy diciendo. Que todos esos años que yo anduve con pastores, misionando, acompañando a pastores a levantar iglesias, era la formación que Dios me estaba dando para el futuro del pastor. Y usted hoy, jóvenes, están en la alabanza, pero ese es parte de la formación. Pero tal vez el día de mañana Dios los enviará a otro lugar, que salgan de aquí, enviados de este lugar a otra iglesia, a levantar iglesias, yo qué sé. Pero Dios es como nos forma. Primero nos hace el llamado, y una vez que nos llamó, empieza la formación. Es donde Dios no solo nos llama, nos transforma mientras vamos caminando. Yo recuerdo que cuando llegaron los pastores Rodríguez a levantar la iglesia, por la gracia de Dios, mis primeros años con ellos ahí, o meses, era que yo bajaba el piano que traía, la camioneta, se lo instalaba, y estaba ahí al tanto de lo que se le ofrecía al pastor para ayudar. Igual terminaba el servicio y otra vez a guardar el equipo y subirse a la camioneta, y así, ese era mi trabajo. Dios estaba formando, y esa es la forma en cuando Dios llama. Y el primer paso es confrontar lo que nos ata. ¿Qué es lo que nos ata? Veamos los versículos 24 al 27. Dice:
Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Y el 27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Cuando Dios llama, nos transforma, nos prepara, pero también nos confronta de aquello que nos tiene atado, encadenado. Vemos que antes de usarlo en público, escuche esto, hermano, Dios, antes de usar a alguien público, primero Dios, ¿qué hace? Lo confronta en privado. Le dijo a Gedeón: ve y derriba el altar de Baal. Dios se dice: derriba tu altar que tienes en el corazón, en el cual está ocupando el primer lugar, que me está quitando a mí como primero. Ahora vemos aquí con Gedeón que el problema ya no era solo Madián afuera, sino que una idolatría que había dentro. Y eso mismo sucede hoy. El cristianismo tiene idolatría en su corazón, y Dios dice que hay que derribar esa idolatría. ¿Qué es la idolatría? Lo que más ama, lo que ocupa el primer lugar, eso es idolatría. Vemos que Gedeón obedece. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de noche. ¿Y cómo va? ¿Va valiente? No, va con miedo. Juan Crisóstomo dijo: Dios acepta el comienzo débil si el corazón es sincero. Hermanos, cuando Dios nos nombró por medio de los pastores para quedar al frente de la congregación como pastor, créame que sentíamos una debilidad, una gran carga a la situación. Pero ¿qué sucedió? Lo que dice Juan Crisóstomo: Dios acepta el comienzo débil si el corazón es sincero. Mi esposa y yo dijimos al Señor: bueno, si fuiste tú quien nos llamaste para esta misión, Señor, aquí estamos. Tú sabes que no estamos capacitados, tú sabes nuestras debilidades, pero nuestro corazón es sincero, queremos servir. Y aquí está una de las verdades más liberadoras, donde Dios usa obediencia imperfecta. En otras palabras, no necesitamos hacerlo con miedo, debemos hacerlo con fe. Cuando Juan Crisóstomo dijo que Dios acepta el comienzo débil, es decir, que si el corazón es sincero, estaba predicando a cristianos nuevos en Constantinopla, donde muchos de ellos decían: no oro como Pablo, no ayuno como Moisés, no oro como Daniel. Decían: mi fe es muy chiquita. A esto Juan Crisóstomo responde: no midas la llama y es grande. No, dice: mide
la cantidad de aceite que tienes en el recipiente. Dios prefiere el 1% que sea real, dependencia total de Dios, y no un 100% que es falso. Hermanos, Dios no busca atletas, busca niños que se dejen llevar de la mano, que den el primer paso. Dios ama lo imperfecto que camina a Él, que se deja guiar por Él. Más lo que es perfecto. ¿Por qué? Porque todo aquello que el hombre considera perfecto, cuando Dios habla de eso que se considera perfecto, huye de Dios. Entonces nos dice que la seriedad pesa más que la madurez. Juan Calvino dijo: Dios no mide el don, Dios mide el ánimo. Usted puede tener un don, pero si no tiene compromiso, no tiene ánimo, ¿de qué sirve? Dice Apocalipsis 3:8: he puesto delante de ti una puerta abierta, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Dios dice: entra, puedes entrar débil, pero sé sincero, reconoce que no sabes nada, que dependes de Él y que dependemos de su gracia todos los días. Quiero dar la siguiente conclusión, haciendo la pregunta: ¿cómo comenzó Gedeón? Comenzó escondido, comenzó inseguro, comenzó dudando. ¿Y cómo terminó? Terminó liderando a un pueblo, terminó venciendo, terminó cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? ¿Fue su capacidad? No. Lo que cambió fue la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que necesitamos hoy, el cristianismo. No necesitamos experiencia propia, no necesitamos más capacidad, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida todos los días. Cerramos con el siguiente llamado. Dios sigue llamando a los inseguros y a los débiles. Dios sigue llamando a todos aquellos que aún dudan. Dios sigue llamando a los que no son suficientes. Amado hermano, el llamado de Dios, mire, no depende de nuestras fuerzas. El llamado de Dios depende de su poder y de su gracia. Tal vez te ves como Gedeón, tal vez te ves limitado, tal vez te ves pequeño, te ves incapaz, pero Dios te ve como alguien que ya te llamó. Dios te ve como alguien escogido. Dios te ve como alguien que ya es enviado. Por eso no le sorprenda. Si Dios lo trajo aquí, es para prepararlo, porque para el día de mañana Dios lo va a enviar de este lugar a otro lugar para que usted apaciente las ovejas de Cristo. Y por medio de su palabra Él nos dice hoy: yo estaré contigo. Recuerda, no eres lo que sientes, eres lo que Dios ha dicho de ti. Cierra tus ojos y ahí habla con el Padre Celestial. Y si tienes duda, es bueno, pero ve con el Padre.
Padre, reconocemos delante de ti nuestras debilidades. Reconocemos nuestros temores, reconocemos nuestras inseguridades que hay en nosotros. Donde muchas veces, como Gedeón, nos hemos escondido en el lagar del miedo, pensando en que no somos suficientes, que no tenemos la capacidad, que no tenemos la fuerza o el valor para cumplir aquello a lo que nos has llamado a hacer. Gracias, Señor, porque tú no ves como nosotros nos vemos. Tú ves propósito donde nosotros solo vemos limitación. Tú ves valentía donde nosotros vemos temor. Tú ves un llamado santo en medio de nuestra fragilidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por darnos este llamado y por darnos la bendición y la prosperidad de tu presencia. Eso es más que suficiente. No necesitamos más, solo tu divina presencia es todo lo que necesitamos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.